Es que eso... Venga, este del bigote blanco. A ver, di algo, cacharro. Que se tiene experiencia de salir en la Euskal. ¿Le viste en la Euskal? Este me mandó. Sí, pero ¿salió de lo de aquí o qué? De un moreno guapero. Porque dijo. Vinieron los dos. De la manifestación en Bilbao que está A ver, por favor. en la Semana Grande, pues yo creo que es ilusionante porque ha sido una manifestación intergeneracional, que había, no es que habría mucha gente joven, o por lo menos no se apreciaba en las imágenes que han dado. Y como comentaba con algunos compañeros, las imágenes que andan muy cercanas, no había una perspectiva de la gente que habría, porque otras veces solían andar del ayuntamiento y veías hacia el puente que se accede al ayuntamiento de Bilbao. Bueno, que al principio estuvieron hasta 40.000 personas, ¿no? Entonces, imágenes con perspectiva no han dado. Lo que quiere decir que es una manera de ocultar la información. Entonces, que habrá habido bastante más de lo que nos quieran decir. No han dado cifras, pero en definitiva, que es muy esperanzador, y la labor que tenemos aquí las personas que estamos hoy reunidas es precisamente el trasladar a las otras generaciones, los que están en puertas de la jubilación y los que dicen que no van a cobrar jubilación. La movida esta es precisamente para afincar una pensión mínima y proyectar un poco para que el futuro sea mejor, que no nos anden mareando y restando de lo que llevamos en estos últimos, desde el 2011 prácticamente, ¿no? Y yo pues nada más. Y el lunes que viene nos vemos en Zumalacárregui. En todo caso, oyes, en Bilbao han puesto vallas para que no accedan a las escalatinas del ayuntamiento. Y hay mala leche por eso. Han puesto vallas para que no se hagan las fotos y no se hable desde allá arriba. Que lo sepamos también. Sí. Ya está.